Muy buenas tardes, estimada docente. El día de hoy hablaremos sobre la reforma agraria en el Perú. El presente trabajo fue desarrollado por los integrantes Saldaña Timbaña Celestino Jr., Sucasaca Chata Tania Lourdes, Pita Avances Daniel Bernardo, Ventura Quispe Gianmarco y quien les habla Coahuila Maita Jesús Artemio. En nuestro índice desarrollamos una introducción. En el desarrollo tenemos el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto social, donde damos a conocer nuestra postura y mostramos unas conclusiones del tema en general. En nuestra introducción hablamos sobre la reforma agraria promulgada el 24 de junio del año de 1969, impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Fue una de las transformaciones más importantes del Perú contemporáneo. Su propósito fue eliminar el sistema latifundista y promover la justicia social en el campo. Se movía bajo el lema campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Nuestra postura sostiene que la reforma agraria fue beneficiosa, pues contribuyó a democratizar el poder y redistribuir los recursos económicos y reconocer la dignidad del campesino. Le doy el paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, hablaré sobre el desarrollo. En lo que es en el aspecto político, desde la perspectiva política, la reforma agraria de 1969 representó un punto de inflación en la historia republicana del Perú, pues transformó de manera profunda la estructura del poder existente en el ámbito rural. Antes de su aplicación, el sistema latifundista concretaba grandes extensiones de tierras en manos de un pequeño grupo de terratenientes que ejercían una influencia económica, política y social desproporcionada. Eh, esta, esta concentración no solo generaba desigualdad en la propiedad de las tierras, sino que perpetuaba una relación de subordinación y dependencia del campesinado hacia los hacendados, ¿no? Quienes controlaban no solo la producción agrícola, sino también la vida cotidiana de los trabajadores rurales. En ese contexto, la medida adaptada por el gobierno revolucionario del general Juan Velázquez Alvarado significó un intento de romper con siglos de dominación holárquica y avanzar hacia una redistribución más justa de los recursos productivos del país. El decreto de la reforma agraria promulgada el 24 de junio de 1969 tuvo como finalidad central eliminar las estructuras fundamentales que aún persistían en el campo y sustituirlas por un modelo en el cual el Estado asumiera un rol protagónico como garante de la equidad social. Este proceso no solo modificó la forma de tenencia en la tierra, sino que también implicó una reconfiguración del poder político, ya que debilitó la influencia eh, de la aristocracia terrateniente y se fortaleció la presencia del Estado en zonas rurales que habían permanecido históricamente marginadas. De ese modo, la reforma agraria no fue únicamente una política económica, sino una auténtica transformación política y social que buscó democratizar la participación de los sectores campesinos dentro del proyecto nacional. Asimismo, la expropiación de latifundios y la creación de cooperativas agrícolas constituyeron una manifestación concreta de soberanía política. A través de las medidas del Estado asumió la responsabilidad de redistribuir los medios de producción de
forma más equitativa y de reconocer el papel fundamental del campesinado en el desarrollo nacional. De igual modo, la reforma impulsó la organización de comunidades campesinas, promoviendo la inclusión de los trabajadores de campo en los espacios de disposición colectiva. Este proceso significó un avance importante hacia la ampliación de la ciudadanía rural y de consolidación de la justicia social, y otorgar voz y representación de quienes habían sido excluidos del ejército político. En suma, desde una mirada política, la reforma agraria fue un proceso profundamente beneficioso para el Perú, ya que contribuyó a democratizar el poder, a reducir las desigualdades estructurales de campo y a fortalecer la legitimidad del Estado como promotor de la equidad del bienestar común. Aunque su aplicación enfrentó resistencias y dificultades administrativas, su impacto en la vida política del país fue determinada, ya que permitió construir las bases de una nueva relación entre el Estado y los campesinos, sustentada en la igualdad, participación y la justicia social. Bueno, continuando con el tema, hablaré sobre los aspectos económicos. Desde una perspectiva económica, la reforma agraria de 1969 representó un intento trascendental por transformar la estructura productiva del país y reducir la profunda desigualdad que caracterizaba al sistema agrario peruano. Ante la promulgación, la mayor parte de las tierras fértiles se encontraban concentradas en manos de una minoría privilegiada, mientras que la mayoría de los campesinos trabajaban bajo condiciones de servidumbre o como jornaleros sin derechos laborales. Esa situación no solo impedía el desarrollo de una economía rural equilibrada, sino también generaba una brecha social y económica que limitaba el crecimiento del país. La reforma al redistribuir la tierra buscó romper con ese modelo injusto y establecer una economía agraria más equitativa, en la que los campesinos podrían convertirse en propietarios y actores activos del desarrollo nacional. El Estado peruano, a través de esta política, implementó, mecanismos como la expropiación de grandes latifundios y la entrega de las tierras a las comunidades campesinas. Esto promovió una nueva forma de organización productiva basada en la cooperación. Para ello se crearon las cooperativas agrarias de productividad, que el CAPS, y las sociedades agrarias de interés social, las SAIS, modelo que buscaban fomentar el trabajo colectivo, el uso racional de los recursos y la distribución equitativa de los beneficios. Estas estructuras permitieron que miles de propietarios de las tierras y medios de producción que antes les estaban negando, aunque estas organizaciones no siempre alcanzaron los niveles de eficiencia esperados. Su implementación representó un paso importante hacia la inclusión económica y la modernización del campo. Muchas gracias. En los primeros años, la reforma agraria logró los resultados positivos en la producción agrícola, especialmente en zonas donde las nuevas cooperativas se organizaron de manera eficiente. Se mejoraron las condiciones de trabajo, se impulsó la inversión estatal en infraestructura rural, y se amplió el acceso a créditos agrarios, factores que contribuyeron a dinamizar la economía regional. Además, la eliminación de sistemas latifundistas permitió que la riqueza generada por la tierra comenzara a distribuirse de forma más equitativa, reduciendo las brechas de ingreso entre los sectores rurales y urbanos. De esta manera, la reforma no solo benefició a los campesinos, sino que también fortaleció la economía nacional al diversificar la base productiva y promover el desarrollo de nuevos mercados locales.
No obstante, es importante reconocer que el proceso enfrentó obstáculos significativos, ¿no? La falta de capacitación técnica, la escasa inversión sostenida y las dificultades en la gestión administrativa en las cooperativas afectaron la continuidad de los logros alcanzados. Sin embargo, estos problemas deben entenderse dentro del contexto histórico y político del momento, ¿no? Marcado por una transición estructural compleja. A pesar de ello, el impacto de la reforma agraria fue innegable. Integró el campesinado en la economía formal, dignificó su papel como productor y sentó las bases para futuras políticas de desarrollo rural. En conclusión, desde el punto de vista económico, la reforma agraria fue beneficiosa porque permitió una redistribución más justa en los recursos, fomentó la participación del campesinado en el proceso productivo nacional y contribuyó a construir una economía más inclusiva y solidaria. En el aspecto social, desde una perspectiva social, la reforma agraria de 1969 representa una de las transformaciones más profundas y trascendentales de la historia contemporánea del Perú. Su impacto fue especialmente significativo porque no solo modificó las relaciones de propiedad sobre la tierra, sino que alteró la manera estructural de las relaciones sociales y culturales en el ámbito rural. Antes de promulgaciones de esta reforma, el campo peruano estaba regido por un sistema de servidumbre que mantenía a miles de campesinos e indígenas en condiciones de subordinación y pobreza. La existencia del latifundio había consolidado una orden judicial jerárquico, heredero del sistema colonial, desde donde los trabajadores del campo carecían de derechos a educación y acceso a servicios básicos. En este contexto, la reforma agraria significó una ruptura con siglos de exclusión al reconocer a los campesinos como ciudadanos con derechos plenos y como actores fundamentales del desarrollo nacional, al eliminar las relaciones de explotación existentes en las haciendas de redistribuir la tierra. El Estado devolvió la dignidad y el reconocimiento a los trabajadores del campo, reivindicando su papel en la sociedad. Este proceso no solo tuvo un efecto material al garantizar las propiedades de la tierra, sino también un profundo impacto simbólico y cultural. Bueno, para cerrar nuestra exposición, quiero destacar que la reforma agraria de 1969 marcó un antes y un después en la historia del Perú. Fue un proceso que, aunque tuvo muchos retos, significó un gran paso hacia la justicia social y la igualdad en el campo peruano. En el aspecto político, ayudó a democratizar el poder. El Estado empezó a tener más presencia en las zonas rurales y, sobre todo, los campesinos comenzaron a tener voz y participación, algo que antes no ocurría. En el aspecto económico, la reforma buscó corregir las desigualdades del antiguo sistema de haciendas. Se trataba de reconocer que el campesinado también era parte importante del desarrollo del país. Y en el aspecto social, fue un cambio profundo. Se reivindicó la dignidad de los trabajadores del campo y se empezó a reconocer sus derechos después de siglos de exclusión. Claro, no todo fue perfecto. Hubo problemas de planificación, falta de recursos y fallas en la gestión de las cooperativas, pero su importancia va más allá de esos errores. La reforma agraria sembró las bases de un nuevo orden social, más justo y con más oportunidades para todos. En este sentido, no solo transformó la estructura del campo, sino que también ayudó a construir el país que somos hoy, uno que todavía busca un desarrollo más inclusivo y sostenible. Por eso, en conclusión, podemos decir que la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú, porque redistribuyó la tierra, integró al campesinado al proyecto nacional y fortaleció la democracia. Aunque imperfecta, fue una transformación necesaria que abrió el camino hacia una sociedad más equitativa y con mayor reconocimiento de los derechos sociales y económicos de quienes trabajan la tierra. Muchas gracias.